anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Bendiciones abundantes para todos y cada uno de ustedes, amadas familias de Cristo. Es un privilegio siempre compartir las buenas nuevas de salvación, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que necesitamos día a día para permanecer fieles y firmes, avanzando en medio de todas las dificultades. Amén. Sean bienvenidos todos a este mensaje de la palabra del Señor que enriquece nuestra vida espiritual. Nuestro hombre interior cada día se tiene que fortalecer, aunque este hombre exterior se desgaste, el interior será fortalecido por el poder de la palabra. Amén. Vamos a orar para que esta palabra la compartamos con gozo y usted con gozo también la reciba. Amén. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo te doy gracias, bendito Dios, por las verdades eternas que vienen a nuestras vidas, por las cuales, Señor, nos levantamos en victoria día a día, con la firme esperanza de poder agradarte con todos nuestros hechos. Señor, queremos hacer las cosas conforme a tu voluntad. En el nombre bendito de Cristo te agradezco, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas, tú nos guías a la verdad. Tú eres el capacitador de tu pueblo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo, por la palabra que tú envías en esta hora. Amén y amén. Bien, vamos a compartiendo con un amado hermano el día de ayer, y habiendo predicado sobre el banquete, la sala de los banquetes, las viandas que se preparan, el Señor me regaló este mensaje para que compartamos este alimento vivo, este alimento que a vida eterna permanece. Y le hemos titulado La revelación de la palabra destruye estructuras. Y esta es la revelación de la palabra. La misma Biblia nos habla por medio de figuras, por medio de tipos. Y vamos a tomar la palabra que utilizamos el día de ayer sobre el banquete que prepara Jehová en los montes. Yahvé, Jehová, el Dios, prepara banquete en los montes. Isaías capítulo 25, verso número 6, dice así la bendita y eterna palabra de Dios. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Por el Espíritu tenemos que tener la palabra revelada de que dice el Señor que Él va a preparar en el monte. Cuando hablamos de monte, hablamos de altura. Cuando hablamos de altura, hablamos de lo celestial, hablamos de la dimensión espiritual. Y hemos hablado una y otra vez que estos lugares están detrás del velo. Está en una figura lo que la palabra nos enseña sobre el tabernáculo. El tabernáculo tenía su atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y entonces en el lugar santísimo, bueno, le voy a hablar así rápidamente, en el atrio estaba iluminado por la luz natural, ya el lugar santo ya estaba cubierto por la piel de tejones y toda la estructura del tabernáculo. Ahí en esta parte solamente entraba los sacerdotes
y el sumo sacerdote, y este lugar era iluminado por el menorá, la lámpara de 7 brazos. Pero después del lugar santo estaba el lugar santísimo y estaba un gran velo, una gran cortina. Pero en ese lugar solamente una vez al año y solamente una persona podía entrar, el sumo sacerdote, el lugar santísimo. Cuando Cristo cumplió la obra de justicia, dice la palabra que el velo se rompió en dos, y lo cual nos da la señal de la apertura del acceso directo por medio del cuerpo y la sangre del Cordero de poder entrar al lugar santísimo. Usted y yo tenemos el privilegio de entrar al lugar santísimo, y cuando dice la palabra que Él prepara ese banquete en el monte, ese banquete de manjares suculentos, de vinos refinados, de vinos purificados, de gruesos tuétanos, amados hermanos, está hablando de una dimensión espiritual de la revelación de la palabra, porque la misma escritura nos enseña que como niños recién nacidos deseemos la leche espiritual no adulterada, pero también la misma palabra dice que ya no deberíamos estar bebiendo leche, sino el alimento sólido, este alimento. Entonces podemos decir que la revelación de la palabra se manifiesta en una dimensión espiritual en el lugar santísimo. Amén. Eso no se lo doy yo. Yo comparto la palabra, le expongo, y el Espíritu Santo que mora en usted lo va a guiar a la sala de los banquetes, va a comer los alimentos espirituales, esos suculentos alimentos espirituales, y se le van a abrir los ojos, van a caer estructuras, y de eso quiero hablar en esta hora. Porque nosotros vivimos inmersos en un montón de estructuras y costumbres. El hombre durante mucho tiempo ha ido recabando información, y muchas veces esa información que se ha recabado no es conforme a lo que Dios nos enseña en la palabra, no es conforme a su voluntad, y entonces vemos que el hombre se mueve por costumbres, por tradiciones, por muchas cosas que no tienen fundamento en la palabra, y el hombre dice: yo creo en Dios, yo creo, yo soy creyente, y realmente no ha creído más que en una tradición, en una costumbre, y no ha conocido verdaderamente a Dios, mucho menos se ha alimentado espiritualmente, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que el Señor es el que prepara. Nosotros solamente estamos acá como instrumentos de bendición, hermanos, no siendo piedra de tropiezo. Que Dios me guarde que yo sea piedra de tropiezo. No quiero ser malintencionado, lo único que quiero ser es fiel a Dios y fiel a la palabra que Él me ha regalado. Quiero compartirla con pasión, con alegría, con denuedo, para que esta palabra que me ha enriquecido, que me ha cambiado, que me ha transformado, pueda hacer lo mismo con usted, y que usted al creerlo y al multiplicarlo pueda cambiar otras vidas también. La revelación de la palabra tiene poder. Diga usted conmigo con su mano levantada: la revelación de la palabra tiene poder. Amén, tiene poder. Y ese poder cambia estructuras, rompe moldes. Amén. Cambia, transforma. Este hombre que está aquí, hombre incrédulo que razonaba, el Señor me cambió para su gloria. Amén. Y entonces vean, en el verso siguiente del capítulo 25 de Isaías, del verso 7, dice: oiga, mire cómo dice la palabra: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Está en rojo. Y el velo que envuelve a todas las naciones. Entonces, veamos por el Espíritu que la unción viene a través de la revelación de la palabra. Diga usted conmigo: la unción viene a través de la revelación de la palabra. Es que la unción genuina del Espíritu, porque es el Espíritu mismo, la unción misma la que nos va a enseñar, y entonces tendremos esa unción de sabiduría, esa unción de poder, hermanos. Pero esa unción viene porque cuando se alimenta uno de los alimentos espirituales, se destruye la cubierta. Por eso dice: y destruirá en este monte. ¿Quién? Dios. ¿Quién va a cambiar su manera de pensar? Dios. ¿Quién va a cambiar esa estructura, esa cubierta? Cuando hablamos de cubierta,
estamos hablando de cobertura, la cobertura de la costumbre, la cobertura de la tradición, la cobertura religiosa. Eso se va a romper en el nombre poderoso de Cristo. Entonces yo no le voy a cambiar la manera de pensar a nadie. Yo no le voy a cambiar la estructura de pensamiento a nadie. Pero Dios sí se la puede cambiar como me la cambió a mí. Lo único que estoy haciendo es trayendo la palabra para que esas estructuras que han cubierto la vida de muchas personas, de muchas familias, de muchos pueblos. Vea, aquí el Señor no habla en forma individual, dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. La cobertura. Se rompen yugos de opresión, se rompen yugos que han cubierto de generación en generación con tradición, con costumbre. El poder de la palabra revelada cambia. Y vea, dice, y el velo que envuelve a todas las naciones. Y Dios nos habla de esa manera maravillosa, porque esa revelación, al destruir esos fundamentos, esos pilares de religiosidad, es por la palabra revelada. Hermanos, estamos hablando que dentro de las iglesias evangélicas hay estructuras religiosas. Fuera de la iglesia también hay estructuras. Hay pueblos que en ignorancia hacen y celebran, entre comillas, a Dios, pero no están celebrando a Dios. Así aprendieron, así están caminando. Pero hay esperanza cuando Dios dice que Él va a preparar, oiga, banquete en lugares celestiales. Nosotros tenemos que predicar a tiempo y a destiempo y orar, doblar nuestras rodillas, porque puede ser que un hermano, un familiar, esté en esa ignorancia y solamente de rodillas orando, intercediendo, puede ser que él pueda conocer que van a ser destruidas las cubiertas, los velos que han entorpecido la vida espiritual. No sé si le da gloria a Dios, hermano, el privilegio que tenemos y la iglesia de verdad ora, de verdad intercede. Siempre que hablamos con mi hermano mayor, hablamos de nuestro hermano menor. Le decimos, tenemos que seguir orando para que las estructuras de la cobertura que él tenga. Por eso la palabra del Señor dice, oiga, dice la palabra, que nosotros no fuimos rescatados con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino por la preciosa sangre del Cordero. ¿Pero de qué? Dice que de la vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres. Entonces es bien importante. Venimos acarreando estructuras y quiero hablarle así rápidamente. Mañana le voy a ampliar un poco más cuando usted come el pan de vida, cuando usted come el alimento que a vida eterna permanece. Cuando usted se deleita en la palabra. Ayer hablábamos también con otro hermano y hermano, cuando uno se sienta en un gran churrascón, ¿verdad? Dice, ¡hala, qué rico! Con el pedacito ahí de gordito, ¿verdad? Y usted dice, ¡hala, qué rico! Pues así es la palabra, los manjares suculentos, los tuétanos, el vino refinado, el vino purificado, el gozo de estar en la palabra, deleítese. La palabra no es aburrida, la palabra es deleite. Pero vea cómo se rompen las estructuras que se van poniendo, y hermanos, eso está dentro de la iglesia, está fuera de la iglesia, está a través de muchas situaciones que se dan afuera de las iglesias, grupos sectarios. Romanos capítulo 16, versos 17 al 18, aquí voy a utilizar la versión Las Américas. Vea, dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos.
Hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros como cristianos salgamos de todo cuadro de acomodamiento. Dios no quiere que hayan ingenuos. Por eso dice la palabra, os ruego, hermanos, vigilen a los que causan divisiones o disensiones y tropiezos con las enseñanzas contra las enseñanzas que usted recibió. La revelación tiene que permanecer en la vida suya, porque aquí estamos predicando palabra revelada, pero tenga cuidado con lo que escucha, con lo que mira. Tenga cuidado con lo que le pueden ministrar. Tenga cuidado con el alimento, porque no todo lo que dice que es evangelio es el alimento que usted necesita. Porque cuántas veces hemos hablado sobre otro evangelio, otro espíritu y otro Jesús. Por eso hay que meternos a la palabra. Y entonces, hermanos, dice la palabra que hay muchos que no son esclavos de Cristo, sino de sus propios apetitos. Por eso se ha promulgado un evangelio de prosperidad, un evangelio, la palabra profética del día. Hay cuantas cosas en las redes sociales que uno se queda anonadado de lo que ve. Por eso es bien importante, hermano, yo le invito, solamente vaya a la Escritura. Usted tiene la libertad de poder discernir lo que yo predico. Si yo predico algo afuera de la Biblia. Cuando yo hablo de las figuras, de los tipos, hermano, con temor y temblor vengo, porque no quiero inventarme, no quiero venir a elucubrar acá. Yo vengo a compartir la revelación de la palabra. Pero que en el monte Dios prepara banquetes de delicados manjares, de gruesos tuétanos, de vinos refinados y purificados. Eso sí es cierto, hermano. Son figuras. ¿Para qué? Para que se boten las estructuras, las coberturas y los velos se rompan. Hermanos, usted puede ser que una persona esté impresionada por la forma que habla fulano, sultano y mengano, pero no porque habla bonito, precisamente es el evangelio. Es importante creer lo que Dios dice. Por eso el Señor Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Por eso el testimonio es bien importante. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 al 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, por favor ponga atención a eso, a la piedad. Esta está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahí me faltó ponerle en rojo, la piedad. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces aquí la palabra piedad aparece 3 veces. Y hemos enseñado en la iglesia que la piedad no es conforme al concepto natural que se conoce que es piedad, sino la misma Biblia habla que es la piedad en el contexto de la enseñanza de la sana doctrina. La piedad es Dios hecho hombre. Entonces pero le voy a leer mejor y espero vuelvo a regresar. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Tener la revelación de que Dios se hizo hombre, se hizo carne. Dios fue manifestado en carne, Dios hecho hombre. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios hecho hombre. Diga usted conmigo, la revelación del misterio de la piedad es Dios hecho hombre. Pero entonces, sin la palabra revelada, no vamos a entender el misterio como Dios se hizo hombre, no vamos a tener revelación de que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Sin la revelación, sin la ayuda del Espíritu Santo, no vamos a entender el propósito de la venida del Señor Jesucristo a la tierra y el propósito de darnos toda la doctrina y de ser levantado
de la primera muerte y de la segunda muerte. Entonces, no vamos a conocer los misterios de la muerte, que vamos a ver mañana. El misterio de la primera muerte, el misterio de la segunda muerte. Entonces, no hay verdad. Se habla de Jesús, pero se habla superficialmente. Como yo puedo hablar con todo respeto de nuestro presidente, yo puedo hablar del presidente. ¿Conoce usted a Yamatei? Lo conozco, lo he visto. Me enseña una foto y me dice, ¿quién está aquí? Es el presidente Alejandro Yamatei, el doctor Alejandro Yamatei. Sí, lo reconozco. Pero no conozco su intimidad. Por eso yo no lo puedo juzgar sobre todo lo que se está diciendo de él. Solo él sabe lo que se dice de él, si es cierto o no es cierto. A mí no me compete, porque no lo conozco. No tengo una relación íntima con él para decir, es cierto lo que dicen de él, o no es cierto lo que dicen de él. Entonces yo lo único que he orado el día de hoy es decir, Señor, que todos los que están en mi eminencia reconozcan que hay un Dios y que reconozcan que tienen la oportunidad de volverse al pecado, porque el hombre es pecador por naturaleza. Yo sigo orando. Amén. Porque alguien si se dio cuenta, pues ya no oramos como, hermanos, yo estoy orando mejor en intimidad sin el Señor, el que esté en pecado que reconozca la oportunidad de salvación y vida eterna. Amén. Entonces, y ahí se comerciales acá, Dios es manifestado en carne, Dios hecho hombre. ¿Quién es Dios hecho hombre? Es Cristo, Jesucristo. Amén. Jesucristo el Señor. Y tenemos que saber la profundidad de la revelación del misterio de la piedad. No solamente aprenderse de memoria este verso 16 del capítulo 3 de 1 de Timoteo, sino llegar a la profundidad del misterio de la piedad. Por eso, hoy vuelvo y le voy a pedir favor a Martita que me ponga el verso número 3. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces vamos a ponerle este concepto. Y a la doctrina que es conforme a la revelación de Dios hecho hombre. Porque usted sabe que piedad significa Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre, ¿sí? Y entonces cuando dice la palabra en el verso 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Oiga, corruptos de entendimiento. O sea, que enseñan falsas doctrinas, que enseñan cosas erróneas. Y hablan de Dios, hablan de Cristo. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Oiga, privados de la verdad. O sea que hay mucha gente que va a hablar del evangelio, pero está privado de la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Y hablan de Jesucristo. Entonces toman que Dios se hizo hombre como fuente de ganancia. Por eso mucha gente en la teología de la prosperidad dice, Jesús se hizo pobre para que usted sea rico. Pídale todo lo que quiera. ¿Me explico? Amén. No soy muy docto para orador, pero yo creo que me estoy explicando. Yo ya me entendí. ¿Usted me entendió? Aleluya. Entonces dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Por eso es bien importante que nosotros podamos entender que estas verdades, hermanos, entonces dice ahora el verso número 6, pero gran ganancia es la piedad, dice la escritura. Me voy a explicar. Pero gran ganancia es la revelación que Dios se hizo hombre. Y esa ganancia es espiritual, no es material. Amén. Entonces es bien importante que podamos entender. Ahora quiero hablarle que se rompen las estructuras de las malas enseñanzas. Se rompe el velo. Cuando se come el alimento espiritual, se rompe el velo que embota el entendimiento y lo saca de la oscuridad espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 14 al 18. ¿Se recuerda que Isaías 25:7 dice que se rompe el velo? Segunda de Corintios 3, verso 14 al 18.
Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero por la revelación de la palabra, por ir a comer a la sala de los banquetes, por ir al monte a comer de los manjares suculentos. Es quitado el velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Oiga, no lo quita el hombre, lo quita Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levante su mano, por favor, y diga conmigo convencido: el velo que cubre el entendimiento, solo Cristo lo quita. Pero es a través de la revelación. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, pero no una conversión religiosa, no de levantar la mano y decir, ya confesé a Jesús. No, hermanos, tenemos que romper paradigmas. El convertirnos al Señor es aprender a comer la comida que Él prepara. No pedir comida al gusto, comer la comida que Él prepara. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dele gloria a Dios, hermano. Cuando la palabra revelada viene a nuestras vidas, somos transformados de una manera gloriosa. ¿Y a qué imagen? A la imagen del Señor. Por eso Romanos 8:29 dice que usted y yo fuimos predestinados fuimos conocidos, fuimos llamados, fuimos predestinados para parecernos al Hijo. Hermano, esto no es una religiosidad, esto es una verdad maravillosa que recibimos nosotros cuando nos alimentamos del alimento sólido. Y entonces creemos, se rompen las malas coberturas, se rompen las estructuras de pensamiento, se quita el velo, el Señor quita el velo. Y entonces vamos a una dimensión de cambio y transformación. Esto es lo que necesita la iglesia. Esto es lo que necesita Misión Cristiana Genezaret en todo lugar, en todo lado. No caminar por inercia, sino caminar por la palabra verdadera, la palabra viva. Seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por el Espíritu. Cristo quita el velo. Oiga, y el Espíritu Santo nos ayuda para ir siendo transformados de gloria en gloria. Por eso enseñamos la doctrina de la regeneración. Y esto es algo glorioso, algo maravilloso. Esto es sencillamente estupendo. Aleluya. Amén. Dale la libertad al Espíritu. Hermanos, vuelvo a recordar. Esto es por fe. Dios quiere cambiar la vida de todos nosotros, pero cambiando nuestras vidas, vamos a estar gozosos de poder ir con el mensaje para que otros cambien también. Primeramente, que salgan de la oscuridad, salgan de las tinieblas y vengan a la luz admirable de Cristo. Dice la palabra, que los fariseos recorrían mar y tierra para ser un discípulo, y lo convertían 2 veces hijo del diablo. Así dice la palabra. No lo digo yo. Pero ¿y qué hacían los fariseos? Enseñaban la ley, enseñaban los profetas. Hay mucha gente que hoy enseña Biblia, dice que enseñan Biblia, pero lo están convirtiendo 2 veces hijos del diablo. Hoy se cumple eso. Yo deseo con todo mi corazón, como pastor, como ministro, con responsabilidad, vaya a la palabra. Si la palabra le dice que siga viviendo como está viviendo, entonces quédese ahí. Pero yo sé que la palabra lo va a convencer y le va a cambiar a alguien que me esté viendo, o usted que está siendo preparado para hablarle a alguien. La palabra lo va a convencer, va a cambiar la cubierta, van a venirse abajo, se va a quitar el velo y se va a ver la verdad. Aleluya. Dele gloria a Dios. Por favor, póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, bendito Dios, por la vida de mis hermanos.
por la vida de los amigos que están escuchando, por la multiplicación. Te pido, mi Dios, que hoy podamos reconocer el gran privilegio de subir al monte para comer de los manjares suculentos, beber de los vinos refinados, de los vinos purificados y comer los gruesos tuétanos también que tú has preparado. La revelación de tu palabra para que se rompan estructuras de pensamiento, para que los paradigmas caigan, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, que el velo sea quitado y, Señor, tengamos la solidez, la sobriedad para poder creer en tu palabra. Y, Señor, no solamente asistir a la iglesia, sino verdaderamente reconocer la sana enseñanza, el misterio de la piedad, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo, por estas verdades maravillosas que nos hacen libres, que nos hacen amarte cada día más, que nos hacen apasionarnos para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y por la libertad que da el Espíritu, porque solamente por la libertad, por la buena enseñanza, tu pueblo ha aprendido a honrarte, dando sus diezmos, dando sus ofrendas, dando sus primicias. Y hoy, por favor, tome sus ofrendas, Padre. Aquí miras el corazón de mis hermanos, Señor. Y, Señor, declaro bendita las ofrendas, benditos las primicias y bendito a los diezmos que traen a la gloria. Te pido, mi Dios, que ellos puedan ser testimonio en todo tiempo, que tú has abierto las ventanas de los cielos, Señor, porque nuestro corazón no está, Señor, en ganancias deshonestas sobre el misterio de la piedad, sino que estar en la revelación del misterio de la piedad produce mejores ganancias. Gracias, bendito Dios, por lo que tú nos das. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, esta ofrenda, este diezmo, Señor, esta primicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Hemos terminado con mucha alegría, con mucho gozo, porque realmente esta es la palabra que me ha sostenido hasta el día de hoy. Amén. Esta palabra es la que me da la seguridad de ir hacia adelante. Amados hermanos, no se olviden de darle like a la página Libertador. Amén. Comparta las buenas nuevas que Dios tiene para su pueblo. En el nombre de Cristo también le invito que se suscriba al canal Libertador dándole clic a la campanita que aparece ahí y le llegarán los avisos cuando llegue un nuevo mensaje de la predicación de la palabra del Señor. Dios les bendiga rica y abundantemente. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Dios les guarde y les bendiga en todo momento. Amén. Bendiciones. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.